estableciste una iglesia con un propósito. Por eso, Señor, declara tu palabra a través de nuestras vidas, la iluminación de tu Espíritu Santo. Y recibimos tu palabra esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengo aquí mi Biblia, solamente quiero hacer una referencia. Vamos a hablar de los 4 fundamentos de una iglesia poderosa. La iglesia es poderosa porque el Señor la pensó poderosa y la estableció poderosa. La iglesia no es ni un edificio, ni un salón, ni marketing. La iglesia es un ente espiritual establecido por Dios a través del Espíritu Santo. Y está representada por toda la gente que ha creído en el Señor y se compromete con llevar la misión del Señor hacia adelante. Eso es iglesia y eso conecta. No podemos hablar de iglesia con gente suelta, con gente aislada, con gente unipersonal. La iglesia o la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa la congregación o asamblea, o sea, los que están conectados. Una iglesia es gente que está comprometida, gente que está comprometida en la comunión, en un sentido de misión, en ser parte, en comprometerse para ser sobre todo un ente para poder capitalizar la idea original de Dios, y es que todo hombre y toda mujer conozca a través de Jesucristo la salvación y que el reino del Señor sea establecido. Ahí en Mateo 20, al final Jesús se está despidiendo y Él les dice a sus discípulos, a sus seguidores: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre todas las cosas también le dijo: yo estoy con ustedes todos los días a través del Espíritu Santo. Ya previamente les había anticipado, tenemos pasajes preciosos en la Escritura, como San Juan 17, donde el Señor les va advirtiendo acerca de la unidad. En otros capítulos anteriores le dice: es necesario también que me vaya para que quede el Espíritu Santo. Dios establece la iglesia. ¿Para qué? Para ir a las y hacer discípulos, para predicar el Evangelio, y el Señor asegura su presencia. Pero la iglesia iba a ser poderosa. Ahí tenemos el primer momento en el lugar de los Hechos, donde dice la palabra del Señor que todos quedaron unánimes reunidos. Bueno, en principio eran 500, y habla de un lugar llamado el aposento alto, que fue el lugar de la comisión. Dice exactamente la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que ser una iglesia poderosa, no solamente gente congregada, porque gente congregada hay en un estadio de fútbol, en un cine, en un bar, en un restaurante, hay gente congregada y hasta puede estar unánime. Me acuerdo que estaba en Mar del Plata, en el puerto, en uno de los mundiales, y ahí estábamos comiendo esa comida tan rica, esa comida de mar, y estábamos todos congregados y unánimes, porque estábamos todos como fanas de la selección argentina, ahí en Mar del Plata, en el puerto. Pero no éramos una iglesia. De hecho, terminó el partido y cada uno, taza a taza, disparó para su casa. Pero la palabra de Dios dice que tenían que esperar que iban a ser revestidos del poder del Espíritu Santo, porque la iglesia jamás va a poder desarrollar su misión si no ejecuta, no transmite y no opera bajo la cobertura y el respaldo del Espíritu Santo. Y llega este pasaje tan crucial que dice que recibirán. Antes de salir tenían que recibir. No es posible hacer la misión y pretender dar si primero no estamos llenos, si la iglesia no está llena del poder del Espíritu Santo, porque la iglesia debe operar no en su economía, no en su sabiduría, ni siquiera en los carismas humanos, porque no depende de nuestra simpatía, de caerle bien o mal a la gente, de poder, hacer tantas cosas que pueden caer tan bien. Se trata de operar bajo el poder del Espíritu Santo para que, como dijo Jesús, cada vez que hay una necesidad, el reino de Dios se ha acercado y se ha manifestado. Se manifiesta el reino, y el reino es de poder de Dios aquí en la tierra. Entonces dice versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así comienza la iglesia. Así comienza la iglesia. Lo curioso es que el Señor fue despedido por 500. Cuando les mandó quedarse, esperar, y esto tardó días, fueron un lapso de días, más cuando llegó el día del Pentecostés, que tiene que ver el tiempo de la cosecha, el tiempo de los 50 días establecido por Dios, irrumpió el Espíritu Santo. No había 500, había 120. ¿Sabes por qué? Porque a la hora de buscar un milagro estamos todos. Porque a la hora de una sanidad, de una prosperidad, la gente naturalmente busca a Dios. Como seres humanos, como hablamos el otro día, ante una necesidad nosotros recurrimos a Dios. El tema es que mucha gente recurre a Dios y desgraciadamente le da lo mismo recurrir a Dios, a una iglesia, a un curandero o a cualquier otro que propone algún tipo de solución, sobre todo si es inmediata y gratis mejor. Muchos están detrás del Señor por un milagro. Parecería como que es el conejo de la buena suerte, que es una rueda de auxilio, que cuando de pronto me pasa algo y me detengo en el camino de la vida, necesito que Dios haga un milagro y ahí me proyecto adelante. Pero no, esos 120 son los que permanecieron, son los que no veían nada, son los que día a día estaban en la comunión, estaban unánimes, estaban conectados. Era gente que entendía que la iglesia es estar juntos, que el poder maravilloso del Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento, no es como en la Edad Media, donde los ascetas, donde algunos tenían que encerrarse en monasterio para que solos ahí podían, sin la contaminación de la gente y del mundo, podían estar fortalecidos. Ya la fortaleza es en la comunión. En el Nuevo Testamento la autoridad la tiene la iglesia, no las personas individuales. El Señor nos manda a estar juntos, congregados. Dice que cuando vemos que la hora se acerca o su venida se acerca, debemos estar congregados y tener esa buena costumbre, no como algunos que simplemente son circunstanciales. Entonces, en ese marco había 120 personas que estaban entendiendo lo que realmente el Señor quería. Y irrumpió el Espíritu Santo con poder. El Espíritu Santo con poder hace que un Pedro tan carnal, natural, buena gente, pero impulsivo, se llene de la gloria de Dios y estuvo en un solo sermón rodeado de 3.000 nuevos convertidos de distintas lenguas, de distintas razas y de distintas naciones. Así comenzó la iglesia, esta es la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ministrar en el poder del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol después recomienda, si alguno ministre conforme a las palabras de Dios, conforme al poder que Dios da. Ahora, para establecer una iglesia hay que tener fundamentos claros. La iglesia tiene como misión llevar a otros perdidos al reino de Dios. La iglesia no fue creada para ministrar mis necesidades solamente. No fue creada para que solamente todo el mundo gire alrededor de lo que necesito. La iglesia no es un lugar físico para llegar a pasar una vez a la semana. La iglesia es una presencia permanente del Señor, cultivada por personas que comparten la misión. Una misión que se establece mediante los milagros del poder de Dios, pero con perseverancia, con fidelidad. Una iglesia que opera bajo presiones. Ustedes saben que comenzó la iglesia y empezó la persecución, y empezaron las necesidades, y empezaron los problemas y las ofensas. Pero la iglesia nunca dejó de ser, porque la llevaron adelante hombres y mujeres que entendieron la misión, de qué se trata. La iglesia no puede estar atada a mis estados de ánimo, al beneplácito de la gente. La iglesia es poder de Dios manifestado para salvación y cada uno somos conectados por ese propósito de Dios para que el reino de Dios se establezca. Yo espero que del otro lado me acompañes con algún amén. Pero rápidamente te quiero dar las 4 características, principios que hacen un fundamento sólido para esta iglesia que entiende la misión. Una iglesia que ve milagros, una iglesia
que no ve milagros, sin embargo el milagrito no le ata la fidelidad, sino que es una iglesia que sabe lo que es la palabra, que entiende la misión, es una iglesia que puede pasarle la historia por encima, como estos ya casi 21 siglos, donde la iglesia fue probada históricamente bajo regímenes, bajo gobiernos, bajo señores feudales, ha traspasado la Edad Media, la Edad Romántica, el clasicismo, ha pasado guerras mundiales y la iglesia sigue creciendo y avanzando. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe lo que es el fundamento. En Hechos capítulo 2, versículo 42, mientras vos lo estás buscando, me permito también tomarme un matecito, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 42. Y mientras lo estás buscando, yo quiero decirte estas palabras: no existen estrategias, programas, marketing o cualquier otro modelo que no sean principios bíblicos para que hagan crecer y avanzar a la iglesia de Dios. Estos principios dirigidos a la vida comunitaria de la iglesia como cuerpo de Cristo son vigentes a pesar del paso del tiempo y no son sustituibles. Con esto no nos vamos a poner en esa postura de estar en contra de los medios y las herramientas. Quizá hay mucha gente que honestamente no entiende que esto es la iglesia, que hoy nos toca quedarnos en casa, pero que igual la comunión no puede ser negociable. Entonces, si no puedo abrazarte y tocarte y darte el ósculo santo, yo estoy en comunión igual. Yo estoy en comunión con las oraciones, pero uso la tecnología. Antes se usaban las salmodías, el canto gregoriano, era profano usar instrumentos. Hoy podemos usar cualquier tipo de instrumento para alabar al Señor. O sea, tenemos otros medios, otras capacidades, otras formas de comunicación. Pero lo que no puede pasar es que eso pensemos que principios, porque la iglesia puede ser un medio masivo de comunicación. La iglesia puede albergar simplemente gente, podemos hacer obra social, que es parte de nuestra misión y de lo que desarrollamos. Pero lo que verdaderamente sostiene a la iglesia del Señor son los principios y que nosotros podamos desarrollar sobre esos principios la tarea de extensión de la iglesia. Entonces, debemos poner en práctica estos principios del liderazgo cristiano y nos va a asegurar resultados sorprendentes. El Evangelio no es complicado, pero el Evangelio implica entender de qué se trata, obrar con aquello que hemos entendido y ser fieles y perseverantes llevando adelante lo que el Señor nos ha encomendado para hacer. Cada uno debe mirar hacia adentro y asumir qué tipo de valoración personal merecen cada uno de estos aspectos del propósito de Dios para mi vida como parte de la iglesia del Señor. ¿Encontraste? Ahí estamos en Hechos capítulo 2, 42. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cada una de estas 4 frases nos representan 4 principios, fundamentos para esa iglesia poderosa que el Señor estableció bajo el gobierno, el señorío del Espíritu Santo para la manifestación de su reino. La primera cosa que tenemos en esta palabra es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa? Doctrina tiene que ser fundamento. Doctrina no es costumbre, no es forma. Doctrina es palabra de Dios que va a sostener lo que nosotros hacemos en su nombre, porque la palabra de Dios te establece fundamento firme y seguro. El cielo, la tierra, las modas, las personas, distintos ministerios, nombres humanos, carteles, organizaciones, todo puede pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Por lo tanto, la doctrina establece fundamento.
Es el tiempo que tengo en lo personal o que puedo compartir con mis hermanos alrededor de la palabra de Dios. Es la base doctrinal de la vida del creyente. Por eso, si usted está viviendo de un milagro, de una emoción, de que alguien le haga sentir, porque hoy en día hay una cuestión holística con H, de que creo lo que siento y lo que siento me hace sentir bien. Si no siento, no creo. Usted se ríe quizá por ahí. Pero muchos hablan de sentir la presencia de Dios. No hay un versículo que diga que hay que sentir la presencia de Dios. Ahora, el Espíritu Santo me emociona. El Espíritu Santo despierta emociones. Pero muchas veces usted no va a sentir ninguna emoción y se trata de fe que cree en un milagro. Hay gente que de pronto derrama lágrimas, otros que no, es personalidad. Es manera de manejar las emociones. Desgraciadamente muchas iglesias o ministerios basan su doctrina en base al manejo de emociones de la gente. Y la gente va detrás de aquel que los emociona más. Obviamente algunos tienen una llegada porque tenemos un canal de comunicación cada uno de nosotros. Entonces es importante el fundamento, Señor, tu base doctrinal. Es tiempo para ser ministrados por la palabra de Dios. Si usted solamente se nutre de palabra motivacional, de una palabra de fe, pero tu fe no tiene un fundamento, hasta el otro día se te pasa la emoción, se te va a pasar esa sensación tan poderosa que te eleva. Y el día lunes lo único que te va a sostener es la palabra que creíste, que percibiste, que abrazaste en tu corazón. La palabra es la única que establece fundamento. Por eso, qué importante es perseverar en la doctrina. Tenés que abrazar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Es más, vamos a empezar juntos a poder descubrir los principios de la palabra doctrinales para que tu vida y la vida de la congregación tenga buen fundamento. Qué importante. Y también dice doctrina de los apóstoles. Solamente hago un paréntesis. No es cuestión de que cada uno tenga su doctrina, que cada uno tenga su base de fe, sino que tiene que haber un fundamento bajo autoridad. En este caso, los apóstoles son aquellos que quedaron en Jerusalén, aquellos que realmente coordinaban la iglesia del Señor, le daban un equilibrio, todos salían haciendo la misión, pero los apóstoles plantaban la palabra de Dios como una plomada y eso establecía fundamentos sanos. El primer cáncer que tuvo la iglesia del primer tiempo, el primer cáncer fue la falsa y vanas doctrinas. Por eso una y otra vez en las cartas paulinas y de otros apóstoles se habla acerca de cuidar la sana doctrina. Esto no es de ahora, esto empezó del día cero. Ustedes saben que hasta un diácono, los nicolaitas provienen de un diácono llamado Nicolás. Ahí estoy en Hechos capítulo 6. Y en Apocalipsis el Señor advierte de cuidar la doctrina sobre los nicolaitas. Nicolás no estaba afuera, estaba dentro de la iglesia. Entonces tiene que haber un fundamento, tiene que haber un orden. Y qué importante, vamos a hablar otro día, es establecer una iglesia con una sana relación de autoridad, porque lo enseña la palabra del Señor. Entonces la primera característica de una iglesia poderosa es que tiene una sólida base doctrinal, perseveran en la doctrina. Segunda característica, dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. No tenemos problemas con eso, los argentinos nos encanta. De hecho, estamos extrañando encontrarnos, abrazarnos, comer juntos. Es el tiempo para estar con mis hermanos. Es el tiempo donde debo entender que es poderosa la comunión. Eso de no tengo tiempo, en realidad es un argumento bastante vacío, porque todos tenemos 24 horas. Cuando alguien te dice no tengo tiempo, en realidad te está diciendo el tiempo que tengo no es digno de aplicarlo o invertirlo en esa actividad o en ese proyecto o en lo que sea o en una relación. Todos tenemos tiempo, pero depositamos nuestro tiempo
en aquello que creemos que es de valor para nuestras vidas. Es tan maravilloso estar conectados en la comunión. Me ha tocado ir a sepelios, a despedidas de alguna persona y ver su familia sola. Y me invitaron porque, bueno, necesitamos dar una palabra. Pero hay gente que no era de nuestra congregación, era de otra, y que en su momento, seguramente por una ofensa, no sé cuál fue la razón, pero no tuvieron más iglesias. El hombre fallece y ahí estaban la viuda y 2 chicos solos. El día viernes fue operada una esposa de un amigo y también parte de la iglesia, y permanentemente estuvimos en contacto, así como con ustedes, y orando. No podemos ni siquiera ir a ponerlo en nuestras manos, pero el Señor, que es omnipresente, puede tocarte en cualquier lado. Vos podés orar acá y Dios obra allá, porque el Señor es el que obra, no las personas, ¿sí? Entonces, el día sábado me agradecía tanto. Qué bueno ser parte, tener pastores. Qué bueno es que alguien ore por nosotros, no estamos solos. Es una bendición, y la comunión no es simplemente una cuestión física de acompañamiento. Dice el Señor que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. En la comunión el Señor envía bendición, vida eterna y milagros de Dios que en tu casa no van a pasar. Van a pasar cuando te pones de acuerdo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, pidan al Señor que el Señor les va a dar. Entonces, la comunión es poderosa. ¿Usted sabe cuál es el gran problema de las iglesias? La comunión. Satanás sabe que si nos ofendemos, que si el Señor si el Señor no nos guarda, y Él puede, por permiso nuestro, ocasionar algún tipo de distanciamiento, Satanás gana. Porque la eclesía son los que tienen la autoridad de Dios. Yo solo no tengo autoridad. La autoridad del Nuevo Testamento está dada a la iglesia, y me la da a mí como parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, que no habitaba permanentemente en la tierra, se manifestaba en personas individuales. Y un problema que tenemos los predicadores es predicar mucho Antiguo Testamento. Claro, venía el Espíritu Santo, lo tomaba. Sin embargo, la iglesia del Nuevo Testamento es gente andando, gente obrando en el poder del Espíritu Santo. Y ya Jesús, cuando los envía, les dijo: no vayan solos, mínimo 2. Y los envió de 2, mínimo 2. 12 apóstoles. Uno falló, vino el reemplazo. Siempre es cuerpo, siempre es comunidad moviéndose, desarrollando el propósito de Dios. Por eso qué importante es cuidar la comunión. La comunión. Una iglesia poderosa tiene el fundamento de la doctrina. En segundo lugar, ama y cultiva la comunión, porque dice que perseveraban tanto en la doctrina como en la comunión. Hay que perseverar. Así que calcula el costo. Antes de hacer la torre, te va a costar, me va a costar, pero vale la pena. La tercera característica es que ellos compartían el pan. Entonces, tiene que ver con cuánto de nosotros compartimos con el otro. Cuánto de lo que me alimenta deposito en la vida del otro. Justamente la palabra compañero significa con quien comparto mi pan. Entonces, tengo una buena doctrina, tengo comunión, pero dentro de mi comunión yo tengo una actitud de generosidad. El Señor te ha dado capacidades, el Señor te ha dado dones, y los dones funcionan en función de compartirlo con el otro, porque el cuerpo de Cristo se alimenta a través de los dones que el Señor puso en nuestras vidas. Y como son del Espíritu Santo, yo no los puedo negociar ni me los puedo guardar. Es más, Pablo decía a Timoteo que él tiene que avivar el fuego del don, porque el don nunca se va, son irrevocables los dones del Señor, pero don que yo no estoy ejecutando y no lo estoy usando en la administración, es un don que está perdiendo la efectividad, un don dormido, un don que es un desperdicio de inversión de parte del Señor. Y te digo una,
que es dura. El Señor nos va a pedir cuenta con lo que nos dio. Al que mucho se le dio, mucho se le pidió. Y al que le dio poco, también le va a pedir poco, pero le va a pedir. Entonces, ¿cuánto de mi pan, cuánto de lo mío, cuánto de lo que el Señor depositó en mi vida estoy compartiendo con el otro? Algo bueno que pasa, y una buena y una mala. Algo bueno que pasa, que a medida que estoy granjeando, cultivando y poniendo en funcionamiento, activando ese don, el Señor dice que al que tiene se le dará más. Usted vio gente que sirve y cada vez está mejor, para envidia de otros. Es que es un principio espiritual. El que tiene y da tendrá más. El que cultiva el don cada vez va a ir creciendo en una medida de unción, de ministración, de autoridad espiritual mayor. Pero la mala es que el que tiene, lo que tiene si no lo usa, dice el Señor, que se le será quitado. Y te digo una peor todavía. Dice que aquel que tiene y no lo usa se le quita para darle al que tiene. O sea que el que sirve se queda con todo. El que sirve crece. El que sirve y persevera es aquel que va en una curva ascendente de gloria en gloria, viendo la gloria de Dios. Obviamente, otra vez vamos a hablar, permanentemente la presión y la oposición va a crecer, porque así son las reglas del juego. Pero hoy estamos diciendo que lo que tengo y comparto crece. Y por último, ellos perseveraban, repasamos, en la doctrina, en la comunión, compartiendo lo que tenían, pero por último en las oraciones. Las oraciones son lo que nos conectan directamente a la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, estamos atrayendo el reino de Dios en mi circunstancia. Por eso, cuando tengo un claro concepto de la importancia que Dios le da a la oración como iglesia, el ayuno y las vigilias, nosotros crecemos en autoridad. Por eso, qué importante es orar sin cesar, permanecer en las oraciones. Estaba Pedro listo a ser ejecutado en ese primer tiempo de la iglesia, pero la iglesia no cesaba de orar por él, y cuando la iglesia ora, las personas son libertadas, se caen las cadenas, se rompen las opresiones, el diablo se adormece, podemos funcionar, Dios abre puertas, Dios libera, Dios trae milagros. Estoy entusiasmado con esta palabra. Entonces, preguntarme qué tiempo estoy dedicando a la oración, y la oración junto con el otro. Tengo una lista de oración de intercesión. Mi tiempo de oración personal es suficiente para consolidar mi nivel de compromiso con el ministerio. ¿Soy una persona de oración? Bueno, hoy te dejo esto que es fundamento para una iglesia poderosa. No te olvides que la iglesia comenzó con una misión, no con mi necesidad, con una misión de llevar el evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, y con la promesa de la presencia de Dios permanente en la vida de la iglesia. Pero la iglesia tuvo que esperar, porque la iglesia poderosa, no la iglesia funcional, la poderosa esperó, fue investida y revestida del poder del Espíritu Santo, empezó a operar en el poder del Espíritu Santo, pero tuvo que tener fundamento, doctrina, comunión, compartir lo que el Señor le dio y también compartir las oraciones. Antes de orar, quiero leerte una frase que escribió un pastor y que es realmente interesante. Dice: si tu compromiso con estos aspectos es fuerte, podremos soñar con una iglesia sana, creciente y productiva. Si nuestro compromiso es débil, debemos recordar que siempre ejerceremos nuestro liderazgo de alguna manera, pasiva o activa. El líder de Dios, la iglesia de Dios, se desempeña en poder hacer la voluntad de Dios y que eso sea su prioridad, de manera comprometida y sabiendo que Dios es quien ha definido cómo quiere que sus siervos se conduzcan en su obra.
Yo creo que Dios nos está hablando de una manera tan poderosa, pero como todo lo que implica algo que Dios está hablando, también está demandando una decisión y un compromiso. Dios es Dios de milagros. Dios nos emociona. Dios tiene propósitos. Más de una vez, quizá no obra lo que nosotros deberíamos o quisiéramos que el Señor, mejor dicho, obre y no entendemos tantas cosas, pero Dios es soberano. El Evangelio se trata, no de mí, se trata del Señor, se trata de Dios, un Dios que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Mi misión es llevar adelante la obra del Señor. Y como parte de la obra del Señor, yo vivo también por añadiduras poderosas, porque el reino de Dios es mi prioridad. El Señor añade, no ando detrás, el Señor añade, porque ya lo hizo todo, te lo dio todo, somos hechuras suyas para caminar las obras que Él hizo de antemano. El Señor ya preparó mi camino, el Señor me dotó de los dones, me dio el poder del Espíritu Santo, me dio la facultad de desarrollar el fruto en mi carácter, para que sea un varón aprobado, para poder estar enrolado en la obra de Dios. Lo hizo con vos, lo hace conmigo. Ahora, lo que necesitamos cada uno de nosotros es poder tener una vida de compromiso con el Señor. Una vida de compromiso con el Señor. Y ahí donde está, yo te invito a que podamos estar orando. Tómate un momento, cerrá tus ojos. Por un momento, recordá que fuiste llamado, no simplemente para que el Señor te solucione un problema, no para que seas simplemente alimentado. Fuiste llamado para ser parte de una misión gloriosa de parte de Dios. Por eso el Señor te estableció como parte de la iglesia. Una iglesia que hoy está en la casa, es una iglesia sencilla, una iglesia que su vida hoy no pasa por un templo, un edificio, ni por grandes estructuras. Hoy la iglesia es un creyente conectado con otro, es esto. Es un entender que la iglesia está diseminada por todo el mundo, en los países donde es prohibido el Evangelio, ahí está la iglesia. Ahí está ese misionero que hoy tendrá poco para comer, que no tiene plata para volver a su país, que no le llegan los recursos, que quizá está en medio de una situación de emergencia, pero también estás vos y estoy yo en un país donde todavía tenemos esta libertad tan hermosa. Hacé un compromiso con el Señor, a vivir por la palabra, en la palabra, a estar bajo una línea de autoridad espiritual. Comprométete con el Señor a poder invertir en la comunión y que el enemigo no tome la oportunidad para alejarte de la comunión donde te debilita. Haz un compromiso con Dios de compartir tus dones, la gracia que el Señor te dio para bendecir a otros. De hecho, la iglesia se edifica y se perfecciona por la obra de cada uno de nuestros dones. Pero el tuyo no puede faltar. El tuyo tiene que estar presente, tiene que estar activo. Teniendo un llamado tan grande, nadie se puede quedar con tu corona, nadie puede quedarse con la gracia que Dios te dio. Fuiste llamado por Dios. Fuiste llamada por Dios a ser parte de una iglesia poderosa. Señor, nos unimos en las oraciones, en la necesidad, en la oración donde nos conectamos con tu reino. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Esa es nuestra oración. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros. Por eso oramos. Señor, mientras estamos en esta quietud, tu Espíritu Santo está afirmando, está limpiando. Y Señor, soltamos y declaramos tu palabra poderosa. Hay una iglesia que hoy está donde está, pero es una iglesia comprada y lavada, una iglesia que ni aun las puertas del infierno pueden prevalecer. Señor, permitinos establecer tu iglesia en los lugares donde todavía falta esa semilla del Evangelio, con hombres y mujeres decididos, valientes, maduros, establecidos, gente que persevera, gente de carácter,
gente establecida, Señor, como árbol junto a ríos de agua de vida, que dé fruto, Señor, que dé fruto y que su aspecto sea radiante. Te honramos, Señor, te bendecimos. Obra Espíritu Santo y levanta tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.